hoy vamos a hablar de dos clases bastante largas. Radiología aplicada a las patologías de la articulación temporomandibular. ¿Ya? Eso es el tema hoy que nos toca desarrollar. Entonces, de inicio diremos que el estudio radiológico de las patologías de la articulación temporomandibular es muy limitado, debido a que la articulación temporomandibular son estructuras anatómicas que están constituidas de tejido blando y tejido duro. Las dos cosas. Y nosotros diríamos estructuras anatómicas tienen pues un componente óseo, cartilaginoso, tienen un componente muscular, intraarticular y extraarticular, tienen esto, ¿no? Además tienen ligamentos, tienen cápsulas, tienen una membrana sinovial y el disco articular que prácticamente es muy difícil observar, ¿no? Tiene que venir con su guardapolvito, su bolillo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se han vuelto así? Entonces, estamos entendiendo de que son estructuras de tejidos que constituyen estos órganos, pero donde no se observarán los tejidos blandos. Inclusive con el CONVIN. El CONVIN utiliza también rayos X como base para la formación de sus imágenes y tiene limitaciones, por lo tanto, en mostrarnos. De ahí que las técnicas por excelencia destinadas a este estudio son la resonancia nuclear magnética. Y la resonancia, ustedes saben, no utiliza rayos X, sino utiliza campos electromagnéticos que alteran o desordenan el spin del hidrógeno, ¿no? Entonces, de ahí que las imágenes que vamos a obtener tanto en tiempo 1 o en tiempo 2 son estructuras que nos muestran tanto de tejidos blancos como de tejidos blancos. También existen otras técnicas importantes como la medicina nuclear. El tecnesio 99 que utilizamos preferentemente los odontólogos. También podemos utilizar radioisótopos de indio y otro tipo de radioisótopos, pero el que mejor utilizamos, el mejor tolerable, ya que se administra vía endovenosa, ¿no? Estos radioisótopos hay que inyectarlos por la vena, dependiendo del peso de cada paciente. Y claro, nos muestran imágenes que ante todo son fisiológicas que morfológicas. Esto es lo importante que tiene la contribución de la medicina nuclear. Si bien las radiografías son morfológicas, anatómicas, lo que vas a observar, en cambio la resonancia nuclear magnética te va a dar primero morfológica y luego funcional, ¿no? Porque se puede hacer videocintas, pero la resonancia nuclear magnética tiene esa virtud de mostrarte primero lo
fisiológico y lo morfológico también. Es decir, no solamente es el funcionamiento de la articulación, sino además las estructuras anatómicas que se pueden observar. Entonces, como verán, existen otras alternativas de técnicas dentro de la imagenología. Si quieren, podemos decir como los brasileños o la escuela peruana, imaginología, que dicen ellos, y las otras escuelas dicen imagenología. Yo tengo la escuela pues de la imagenología, así que voy a pronunciar así. Entonces, hay otras alternativas, más que el Convin, que lo tenemos acá. Por otra parte, es difícil adentrarse en querer hacer diagnóstico del ATM cuando consideramos solamente una articulación, la que está afectada, cuando esta articulación es bilateral, que no hay ninguna otra articulación que tenga estas características de funcionar bilateralmente y al unísono. Tienen que funcionar las dos articulaciones en la apertura, en los cierres, etc. De ahí que el estudio debe considerar también de manera bilateral, el estudio por comparación. Esto es importante señalarlo. Y es una articulación, muchos dicen, de hueso colgante. La mandíbula estaría colgada ahí frente a la articulación. Es una articulación ginglimoide, ¿no es cierto?, de encaje recíproco dentro de la cavidad glenoidea. Bueno, estas consideraciones entonces nos hacen de que no solamente es la articulación temporomandibular que hay que estudiar en todas las patologías que se desarrollan. Además repercute esta con otro tipo de tejidos neuromusculares, ¿no? Es decir, no es propiamente el tema de la articulación, sino todo aquello, el sistema ligamentario y neuromuscular que está en relación con la articulación temporomandibular. Por lo tanto, los músculos elevadores, depresores, tienen mucho que ver con la articulación temporomandibular. Por eso es tan complejo su estudio, su diagnóstico de las patologías que se van a desarrollar. Y por otra parte, la articulación temporomandibular tiene que ver muchísimo con lo que es la articulación dental. Mira eso, la repercusión de la articulación dental en la ATM o la ATM en la articulación dental. Es otro de los aspectos importantes y el por qué se justifica el tratamiento, el diagnóstico, todo lo que corresponde al trabajo con la ATM para los odontólogos. Y el otro tema, además, que ahora ya le estamos poniendo mucho énfasis, pero que todavía no hay ese concepto, por lo menos en nuestro país, de entender que la articulación temporomandibular, la articulación dental, la oclusión que llamamos nosotros, tiene que ver muchísimo con la articulación cervical, intervertebral, lo diremos. Antes se creía que solamente eran las cervicales. Hoy después nos hemos ido a las dorsales, lumbares y qué sé yo, hasta el coxis, ¿no? Al margen de aquello, ya muchos autores están trabajando en aquello, que este problema de la ATM tiene que ver con una posición postural inclusive de todo nuestro organismo. Se ha visto que hay patologías que se desarrollan en aquellas personas que tienen pie plano, por ejemplo, ¿no? O en aquellas otras personas que tienen que ver con todo lo que es una posición postural. Las lordosis, la cifosis, todo esto que repercute en la columna vertebral, repercute en la ATM y repercute en todo lo que es la articulación temporal. Entonces, como verán, no es un tema sencillo. El conocimiento embriológico, el conocimiento básico de los pilares anatómicos, histológicos, en fin, fisiológicos, deben ser muy bien, sólidamente basados para entender lo que son las patologías. Mucho más aún cuando tenemos estas limitaciones de la imagenología, ¿no? Especialmente si queremos ver con solamente con BIM o radiografías.
Entonces, el rendimiento ahí viene a ser más clínico que radiológico. Y por otra parte, para estudiar la ATM hay que hacer una historia clínica especializada, dirigida a la articulación temporomandibular. Entonces, de ahí la importancia del estudio de la ATM. Ahora, mi objetivo, mi pretensión, no es con 2 clases sacarles atemiólogos. Esa es toda una especialidad, queridos amigos. Lo único que voy a hacer es darles los conocimientos básicos de lo que se está trabajando con la ATM, de lo que se debería hacer con la ATM. Y quizás mostrarles algunas principales patologías con imágenes radiográficas, que es mi objetivo. ¿De acuerdo? Pero tengan en cuenta, y lo estoy diciendo, si manejáramos imagenología y clínica, el 90% es clínico y un 10% apenas es lo radiológico. Y es más, inclusive las patologías agudas no van a poder ser observadas con imágenes. Solo las patologías crónicas, lo cual limita mucho más aún a la radiología y al CONBEAM, al tomógrafo con CONBEAM. Cuando se utiliza resonancia magnética, yo diría que sigue siendo la clínica lo más importante, pues casi un 60%, 50% es la clínica y el otro tal vez sea lo imagenológico de la resonancia nuclear magnética. Ven entonces la correlación y la importancia del conocimiento. Entonces, voy a pasar a mostrarles lo que siempre les muestro. En primera instancia, un cuadro sinóptico, una sistemática de las principales patologías que consideramos hasta hoy día. He tomado en primer lugar en un libro muy actual que se repite, el libro de patología oral de este caballero que se llama Neville Brand, y el libro oral maxilofacial pathology de Sanders, aunque la clasificación que hace Neville es del 95, sin embargo en las últimas ediciones ya del 2022 está lo mismo, o sea, no ha cambiado, no ha cambiado, no hay nuevas patologías, podríamos decir. Y entonces, a ver, vamos a volver un poquito atrás. Él nos habla en primera instancia de desórdenes de tipo músculo. Miren, ahí está la importancia de este caballero, que nos habla de hiperactividades, espasmos, trismos, inflamaciones que se llaman miocitis, ¿no?, de los músculos, trauma muscular, dolor miofacial, fibromialgia, atrofias, hipertrofias. Todo eso es un mundo, ante todo, de la valoración clínica y muscular, ¿no? Es importante, músculo por músculo, hay que valorar muy bien todos estos aspectos inherentes a la patología articular. Por lo tanto, es importante valorar todo esto, y esto generalmente corresponde a la parte clínica. Y sí, podríamos ver también con resonancia nuclear magnética, ¿no? Esto sí nos mostraría. Por lo tanto, este es un grupo interesante de patología. Pero no solamente aquí tenemos que hablar del músculo, sino cómo está inervado ese músculo, ¿no? Si es de carácter autónomo, simpático, parasimpático, el tipo de inervación y la percepción, especialmente del síntoma que es dolor, ¿no? Dolor. Entonces, a la vez que haces una valoración muscular, tenemos que entender que es neuromuscular, ¿no? Neuromuscular. Así es. Y otro grupo, que son desórdenes propios de la ATM, desórdenes artrogénicos, como decimos, que se desarrollan en la misma articulación, por dentro de la cápsula articular. Y ahí tenemos los más comunes, los problemas del disco articular o menisco articular, que así lo conocemos, pero hoy día se conoce más como disco articular. Y todo lo que es una patología grande que corresponde al cambio de posición del disco articular, tanto en la parte fisiológica de la apertura, del cierre, ¿no? Y aquí es donde se van a generar las desestructuraciones internas.
Después, si son mucho más graves, y cuando muestran inclusive hemartrosis, que viene a ser entrada de sangre dentro de la cavidad articular por traumas o funcionalidad. No nos olvidemos que la membrana sinovial, a pesar que tiene sus capas íntima y subíntima, son tejido conjuntival, no es epitelio, por si acaso. No hay que confundir con las venas que tienen íntima, subíntima, ¿no? Y aquí estamos hablando de un tejido conjuntival que tiene vascularidad y que fácilmente puede sangrar y producir sangramiento dentro de la cavidad articular, tanto supradiscal como infradiscal, porque la cavidad articular, entre las dos superficies óseas de la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular, estará interponiéndose el disco, por lo cual determina una cavidad arriba supradiscal y la otra infradiscal. Y es interesante poder valorar muy bien, inclusive con resonancia nuclear magnética, si la densidad, porque ya no hablamos de radiolúcido, radiopaco, con resonancia hay que hablar, y al igual que con medicina nuclear, si son hipercaptantes, hipocaptantes se dice, ¿no? Entonces cambia la terminología, por lo tanto hay que valorar muy bien en dónde está situado ese sangramiento, ¿no? Si en la supradiscal o en la infradiscal, de tal manera que veamos que a veces la sangre va a producir coágulos y esos coágulos se calcifican y eso va a modificar la cantidad volumétrica del líquido sinovial, la constancia química y volumétrica, diría yo, la calidad y la cantidad del líquido sinovial, que altera y produce entonces adherencias, fibrosis, diríamos, histológicamente dentro de la cavidad glenoidea, se produce como cicatrización y esa abundancia de fibras colágenas, lo cual va a producir adherencias o cicatrices. Ahora bien, cuando tomamos radiografías, el tejido blando, si hay mucha colágena, no va a salir pues eso. Sin embargo, ya se dan una forma de anquilosis fibroóseas, ¿no? Así es. Entonces, hay que valorar muy bien eso. Y otras patologías de la funcionalidad, que son las luxaciones, que ahora se conoce como dislocación. Quizás la palabra dislocación está tomado de la escuela anglosajona, que ellos manejan mejor la dislocación como palabra, como hecho fisiológico, alterado patológicamente, que más que en otra escuela que hablamos de luxación. Creo que es lo mismo, al final son dos sinónimos que vamos a manejar, luxaciones y subluxaciones, ¿no? Ahora vamos a ver después otro grupo de todas las itis, que son las artritis, tantas que hay artritis de todo subtipo, piógenas, qué sé yo, traumáticas, porque el hecho de la inflamación es una respuesta frente a factores físicos, químicos y biológicos, lo hemos dicho hace mucho tiempo. Aquí sería frente a los factores biológicos y físicos, entre todo, ¿no? Entonces, ahí estaría el problema de la artritis. E inclusive aquí podemos incorporar a patologías muy similares, aunque no son artritis, las famosas osteoartrosis, ¿no? Ya está. Y luego las infecciones que van a producir artritis infecciosas, las enfermedades metabólicas importantísimas como la gota, la condocarcinosis, el reumatismo, la enfermedad de Stille en los niños, es el reumatismo infantil. Entonces, aquí están otras patologías que se repercuten en la articulación temporomandibular. Y luego una serie de patologías que si bien no van a tener radiografía, como las capsulitis, la sinovitis, pero que sí se van a ver con la resonancia nuclear magnética, ¿no? Esto es interesante. Y luego las anquilosis, que si bien se puede ver, y generalmente decimos una anquilosis, siempre pretendemos ver una soldadura entre ambos componentes óseos, tanto de la parte craneal, que viene a ser el temporal, y la mandibular, el cóndilo mandibular. ¿Que hay anquilosis fibrosa? Sí. Yo particularmente los he dicho muchísimo con osteomielitis, después desarrollándose un problema osteomielítico, ¿no? Harto de visto eso. Por osteomielitis, ¿por
por traumas también se dice, pero no solamente las anquilosis tienen que entenderse como una soldadura de hueso a hueso, si bien causa inmovilidad, esto, pero es un extremo donde se llega. Más bien las primeras formas de anquilosis son fibrosas, donde hay tejido colágeno, como les decía, que reemplaza el líquido sinovial y todo eso, y le produce inmovilidad tan parecida igual que una ósea. No puede abrir la boca el paciente, se suelda, pero por la presencia del tejido conjuntivo. Pero si sacáramos tomografía, radiografía, no se ve nada, no hay nada en el espacio articular, claro, porque no se ve ese tejido que ha producido una anquilosis fibrosa. Luego después, en este orden de patologías, las fracturas, traumatismos, y yo siempre lo digo, a nivel de la ATM hay que manejar lo que son las zonas de debilidad y las zonas de refuerzo, que son las zonas donde va a haber fractura o lesión después de un accidente, de una caída, de lo que sea. Entonces, lo más correcto que se dé por las debilidades en el componente mandibular será en el cuello del cóndilo mandibular. Justo ahí es la parte más débil donde siempre va a haber fractura. Raras veces he visto que un cóndilo, casi nunca lo he visto, que se haga con una fractura conminuta, o una fractura, como diríamos así, compleja. No lo he visto. Siempre el cuello del cóndilo y a la otra la pared timpánica que es en el componente temporal. Ya está. Eso es lo que hay que valorar con las imágenes entonces en cuanto a traumatismos. Y luego, las patologías de adaptación que tienen los tejidos. Siempre los tejidos tratan de defenderse, ¿no? Y muchos tejidos, como el oso, se va a defender fabricando más hueso, es otra cosa, ¿no? Ahora puede haber pérdidas y defensa. Y todo esto está prácticamente observable bajo condiciones de modificaciones, de adaptaciones de los cóndilos, de la cavidad glenoidea, frente a las injurias que ya reciben, ¿no? Y ahí pueden crecer los cóndilos, se dan hiperplasias condilares, hipoplasias condilares, o cóndilos normales, o puede haber erosiones, abrasiones de las superficies condilares, ¿no? En caso de ataque, o lesiones inflamatorias muy cruentas que se dan a nivel de la ATM, donde se destruye el disco articular y son superficies óseas las que van a estar desgastándose constantemente. Entonces, verán que esas son condiciones patológicas importantes. Y luego tenemos, claro, las neoplasias, y quizás aquí algunas cosas de malformaciones que tampoco no he tocado. Malformaciones importantes que pueden ser hereditarias o congénitas, que se observan en la articulación temporomandibular, ¿no? Entre ellas algunas cosas bien anecdóticas, agenesias de cóndilo, no se forma el cóndilo. Entre ellas cóndilos bífidos, donde se puede mostrar la presencia, en vez de un cóndilo, dos cóndilos, ¿no? Que también altera la funcionalidad, pero a veces no. O sea, son cosas interesantes. Yo tengo un caso, por ejemplo, de una agenesia de cóndilo donde la señora no tenía nada de manifestación clínica. Abre la boca y abría, cerraba tranquilamente. La pregunta era, ¿y dónde se insertan ahora los músculos, no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Dónde? Entonces, esa es una pregunta interesante, porque el músculo pterigordeo interno se va a insertar atravesando la cápsula justo en el cuello del cóndilo, ¿no? Entonces, ¿y dónde está entonces insertado si no hay cóndilo? Entonces, es una cosa extraordinaria para tomar en cuenta. Y en algunos casos van a haber algunas malformaciones que no presentan la apófisis coronoides. La rama es apenas una apófisis de hueso alargado, donde no se entiende dónde se ha insertado el temporal, uno de los músculos más poderosos elevadores que prácticamente se inserta en la apófisis coronoides, ¿verdad? Entonces, son cosas así que vamos a tener, por eso ATM es algo bien interesante, bien complejo, ¿no? Y finalmente las neoplasias.
Bueno, hay tantas cosas que quisiera manifestar, ATM. Inclusive hay patologías que parece que fueran articulares, pero que no las son. No sé si en algún grupo comenté, a veces me acuerdo, a veces no también, dependiendo. El síndrome del águila, por ejemplo, de Eagle, que se llama, ¿no? Que es la calcificación del ligamento estiloioideo. El ligamento estiloioideo embriológicamente se origina del cartílago de Meckel. Mira eso, no tienes que olvidar, el cartílago de Meckel. Inclusive el cartílago de Meckel forma parte de los huesecillos del oído, ¿no? ¿Sí? Así es. El estribo, el martillo, se origina pues del cartílago de Meckel, ¿no? Claro, el estribo, el martillo, y el yunque es otra parte. Pero ahí está, es el cartílago de Meckel, y se produce una calcificación del ligamento estiloioideo, produciendo la disminución de la apertura bucal, y todo el dolor lo siente en esta zona reflejada desde el ATM hasta ahí. Pero no porque sea ATM, sino es una calcificación de otros tejidos vecinos, pero que se repercute como si fuera un problema de articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, de ahí que el paciente no puede tragar la saliva, y para tragar tiene que hacer como el águila de Dios, ¿no? Traga así, moviendo el cuello como si fuera un águila tragando su alimento, ¿no? Entonces, miren, tantas patologías hay, y podría seguir hablando, tantas, comentando nada más. Y claro, nos vamos a meter en un mundo después de neoplasias. Neoplasias que provienen del mismo componente de los tejidos. Si conocemos histológica y embriológicamente la ATM, es fácil entender. Si hay hueso van a haber osteomas. Si se maligniza van a haber osteosarcomas. Si hay cartílago van a haber condromas. Y si maligniza, condrosarcomas, ¿verdad? Y si hay tejido fibroso como cápsula que va rodeando la superficie, entonces van a haber fibromas, y si maligniza, fibromas, ¿no? Fibrosarcomas, diríamos ya, si se maligniza. Y así sucesivamente podemos entender si son tumores o neoplasias primarias donde se originan, precisamente. Y hay. Y luego, tal vez otro tipo de patología, pero que no es propia, primaria ahí. Entonces tiene que ser la metástasis de algún otro tumor primario que esté alojado en otra región. Entonces, yo pienso que hay líneas para entender toda esta gran patología. Y claro, la quística, que es menos, ¿no? No lo menciono acá. El famoso quiste de Ehrlich, por ejemplo, que es un quiste subcutáneo, que lo vamos a ver. Tengo algún casito que se los voy a contar un poco más adelante. ¿Qué les parece? Solo estoy comentando en este momento la clasificación. Pero que no me encanta mucho esta clasificación, aunque sea un libro tan distinguido como el de Ehrlich. La clasificación que yo estoy utilizando es esta otra, de la Academia Americana del Dolor Facial, Desorden Infantil, que me parece mucho más didáctica, mucho más completa inclusive, ¿no? Debido a que esta clasificación distribuye en 3 grupos de patologías, ¿ya? Esta está más bonita, inclusive más entendible, y maneja los desórdenes de los huesos craneales y mandibulares. ¿Qué te parece el componente óseo? Después nos habla de los desórdenes de la articulación temporomandibular, artrogénicas mismas. Y finalmente los desórdenes de los músculos masticatorios, al igual que Levy hace en una primera etapa esta, como diríamos, organización clasificatoria de las patologías musculares, ¿no? Pero yo siempre tengo que decir, es neuromuscular, no puede haber ningún músculo si no está ligado con su inervación, ¿no? Motora, sensitiva, etc. ¿verdad? Y ahí está el desarrollo del primer grupo de condiciones inflamatorias, lo mismo, sinovitis, inflamación de la membrana sinovial. ¿Y qué tejidos hacen inflamación? Todos los que tienen vascularidad, pues, porque si no, no se entendería una inflamación. Y ahí está la sinusitis, la cápsula también articular es tejido conjuntivo. Las artritis que tenemos, las ortoartrosis, osteoartritis, las poliartritis, dentro de ellas es interesante hablar de las poliartritis nodosas,
las anquilosis, fibrosas óseas que hemos mencionado. Y luego zonas musculares, miositis, miospasmos, rigidez, contracturas neoplásicas. Las contracturas es interesante, son un proceso inflamatorio crónico que tienen los músculos y se contrae y ya no se vuelve a relajar, ¿no? Eso se llama contractura, que es la contracción sostenida de los músculos por factores inflamatorios y las neoplasias. Bien, ahí está lo cantado, lo dicho mejor, lo cantado, lo dicho, para que vayamos a repasar, queridos amigos. ¿Y qué tenemos como técnicas radiográficas que todavía sigue vigente en nuestro país? Ahora, no por tener Colbin vamos a decir que somos los más modernos, así, somos con inteligencia artificial, como algunos que quieren hablar. No. Estamos refiriéndonos a inteligencia. La inteligencia, ante todo, es el razonamiento humano. Que si bien lo estamos delegando ahora a un sistema informático, una computadora, de todas maneras quien tiene que tener el control somos nosotros. Si perdemos el control y dejamos todo que haga la computadora, adiós humanidad. ¿No? Adiós humanidad. Por lo tanto, hay algo que las computadoras no van a tener. Por muy inteligencia artificial, yo he estado discutiendo este tema, que se ha puesto de moda, todo el mundo quiere hablar de inteligencia artificial, y los metiches se meten a hablar de inteligencia artificial sin haberlo entendido perfectamente. La inteligencia artificial, si bien es informático, un sistema informático, tiene que ver con dos áreas de desarrollo. Primero la robótica, y lo segundo la parte informática, lo que corresponde a los softwares y los hardware, ¿no? Tanto todo lo que significa eso. Y es delegar funciones a un sistema informático, prácticamente el manejo lo delegamos a eso. Pero hay algo que no va a poder hacer la computadora, que es el manejo biopsico. Y yo les he dicho, toda enfermedad, ante todo, es biopsicosocial. Hay muchas patologías que se van a generar por el estrés. Claro que sí. El estrés genera problemas de articulación temporal. Y ahora, ¿quién maneja los sentimientos, el alma, el espíritu? Eso no va a poder manejar la computadora. Por mucho que le des todos los inventes, todos los softwares y los paquetes que le introduzcas ahí, no va a poder manejar lo psico. Y lo psico tiene que ver con el alma, con el sentimiento, con el amor, ¿no? Tiene que ver con Dios. Eso es lo que no va a poder hacer la computadora. Así avance no hay vida. ¿Me entienden? Y ahí entonces tenemos que entender que muchas patologías, como las patologías de la ATN, son psicosomáticas. ¿No? Y a veces es más el componente psico que lo patológico, ¿no? Que lo verdaderamente funcional, fisiológico, anatómico, ¿no? Esto es extraordinario. Realmente es importante lo que acabo de decirles, compañeros. Ustedes se acordarán seguramente cuando pasen ya varios añitos y ustedes ya estén trabajando en sus consultas y tal vez ya estén acompañados de robots, de cyborgs que les hagan la cirugía, que les hagan. Hay algo que no va a poder tener el sentimiento, el amor, el afecto. Eso no va a poder hacerlo la computadora. Eso lo desarrollan los humanos. El sonreír, el llorar, esas cosas lindas, hermosas que Dios nos ha dado, no va a poder hacer la computadora. Podrá hacer una obturación maravillosa con rayos láser en el futuro. No sé pues, pero no va a poder hacer esto, ¿no? Que nos diferencia de las máquinas y de todo. Y entonces ahí entenderemos que hay muchas patologías que son más psicos, ¿no? Que hay que saber tratarlas. Eso es. Entonces, nuestras técnicas tampoco van a desaparecer por ese hecho de que aparece lo más moderno. Y de todas maneras, el diagnóstico no es un trabajo exclusivamente
de la inteligencia artificial. No es exclusivamente eso, sino ante todo del ser humano en su razonamiento completo. Entonces nuestras técnicas, la Schuller, la estandarizada, siguen funcionando, y también nuestras indicaciones que son para la ATM y el estudio más elemental de lo que era la planigrafía, que cuando yo llegué enseñé estos tres tipos de técnicas porque no la conocen. Pero para hacer Schuller estandarizada hay que tener equipamiento, pues. Y Schuller individualización mayor aún. Vamos a ver enseguida lo que significa la planigrafía, la sistematización para el estudio de estas patologías. Aquí está, se los muestro. Este es el posicionador de Farrell. Tiene un asientito, esto es de mi consulta, ¿no? Tiene un portachasis, el equipo de rayos X dental, ya con eso no se toma. Y ahí está ya con el chasis listo para tomar. Y aquí tiene un cefalostato, mira, para sistematizar, para repetir las mismas radiografías sin alterar las angulaciones o alterando mínimamente despreciable dentro de la campana de Gauss, que sirva como para estandarizar. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí ya con la asistente del consultorio, la secretaria le hemos puesto de conejillo para tomarle radiografías o fotos, y entonces se lo posiciona así, de esta manera, tomando en cuenta el plano de Frankfurt, que tiene que ir paralelo al piso, paralelo al chasis, la línea media sagital y una posición de una oliva. Esto no existe aquí, no he visto que nadie lo tenga, ¿no? Porque sea ganancioso, ¿no? Entonces, así se toman las Schuller, pues. No se toman por tomar, otros comentan por comentar, no saben lo que es la Schuller. Y hay que tomar en cuenta la posición del paciente. En oclusión se toma en tres posiciones: en oclusión central, en relación central, ¿no? La primera. Después se toma en inoclusión fisiológica y finalmente se toma en máxima apertura bucal. La máxima apertura no hay que medirla. Yo he hecho un absurdo en poner una medidita acá y no debería ser, porque cada paciente tiene su propia apertura máxima bucal, y mucho más aún si tienen patologías. ¿Listo? No hay que hacer esto. Pero bueno, ahí está en el cefalostato, que se tomarán 3 radiografías a boca cerrada, como se dice, y a boca abierta. Generalmente estamos tomando 2 ahora. Y se hace sobre ella toda una sistemática de planigrafía, donde hay que medir 4 parámetros. Ahí están las radiografías, tanto de la arcada, de la articulación derecha, y por eso le pongo con una monedita de 10 centavos. Ahí esta muesquita significa que es derecha, y de aquí arriba, si no tiene la muesquita o el clipo que le pongo a veces, eso es izquierdo. Y se hace un estudio por comparación. En una sola radiografía se toman las 6 posiciones, solamente que hay que volcar y posicionarle al otro lado del paciente. En este caso, por ejemplo, estamos tomando la radiografía de la ATM derecha. Luego le daré vuelta al paciente y el cefalostato da la vuelta para tomar el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo, así es, y sobre esta base hacemos todo esto que se llama planigrafía. La planigrafía tiene que ver la sistemática del diagnóstico del ATM con radiología convencional y también con tomografía. Tiene que ver primero por el estudio de la morfología del ATM. No, la sistemática radiográfica tiene que ver primero, número 1, un conocimiento de la morfología. Segundo, es el estudio de la posición del cóndilo mandibular, y la posición del cóndilo mandibular tanto en boca abierta como en boca cerrada. Importante para hacer estudios de comparación, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Están apuntando? Primero es morfología, el segundo paso es posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Tercer paso es la medición del movimiento condilar. El movimiento condilar hay que registrarlo tanto en la parte derecha como en la izquierda. ¿Para qué? Para verificar si hay hipermovilidades o si hay hipomovilidades. Por ejemplo, en una anquilosis habrá hipomovilidades, ¿no? Y en una subluxación habrá hipermovilidad o hipomovilidad.
En la morfología es importante valorar, no solamente es conocer la anatomía, sino además medir, por ejemplo, un ejemplo les pongo, hay tanto por hablar, ¿no? Medir la profundidad de la cavidad glenoidea. Y eso se toma haciendo un trazo desde la cisura de Glaser o cisura escamotimpánica que identificamos a la bajada entre el conducto auditivo externo, ahí está la cisura de Glaser, y la máxima prominencia del cóndilo del temporal, o como llamamos también la máxima prominencia del zigoma, y eso se traza una línea, miren ustedes, ¿para qué? Para medir la profundidad de la cavidad glenoidea. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que medirla? Porque si nosotros encontráramos en la comparación derecha con izquierda cavidades glenoideas muy bajas, no muy profundas así, sino bajitas, estos pacientes con seguridad van a llegar a la luxación, a la subluxación. Esos son los que desarrollan subluxaciones y luxaciones. Mira, nada más que conociendo la morfología, ¿te das cuenta? Y son los candidatos, y son los que tienen luxaciones, subluxaciones. Por lo tanto, ahí tenemos un dato como para hacer prevención. Indicarle al paciente, si es que hacemos por algún caso un estudio de ATM, indicarle que usted no puede realizar aperturas exageradas en el bostezo, al reír o al hacer una cirugía, qué sé yo, ¿no? Porque con seguridad usted va a hacer luxación, ¿no? Entonces, hay condiciones morfológicas que nos ayudan a entender las patologías que se están desarrollando. Por eso digo, el primer paso es estudio de la morfología, de la anatomía, los componentes duros óseos, ¿no? Medir los grosores de corticales, aquí es importante, ¿no? Tanto de la cavidad glenoidea como del componente mandibular. ¿Es la hora ya, chicos? Disculpen. Ah, sí, 9:03. Entonces, completamente la principio y no. Entonces diré, hay que estudiar 4 puntos de vista dentro de la sistemática con radiología. Primero es la morfología, segundo es la posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, esto es importante, fundamental, van a ver ustedes. El tercer paso es el movimiento condilar para determinar si hay hipermovilidades, hipomovilidades o hay una movilidad normal. Y finalmente el cuarto parámetro de la sistemática del diagnóstico radiológico y imagenológico es el desplazamiento condilar. ¿Cuánto recorre? Aquí está el cóndilo en la apertura o en el cierre. Esto es importante para compararlo con el lado derecho y así encontrar si hay desplazamientos mayores, menores o normales, o están dentro de los parámetros aceptables. Como verán, entonces eso es lo que vamos a avanzar en la próxima clase. Voy a mostrarles una miscelánea de patologías, las más importantes tal vez, para que tengan un criterio de lo que se está. Ya les digo, ATM es largo, es todo una especialidad ahora ya está. Nosotros no nos vamos a alcanzar ni a ser diplomados, así nos vamos a abocar a estos conceptos elementales. Si tuvieran alguna consulta, con mucho grado, algún comentario, vamos. Tal vez, doctor, ¿tiene alguna referencia de donde podemos encontrar? Sí, de la técnica. Con mucho grado, aquí está el libro. Vamos a poner al final, bueno, los libros de Adalza Hernández, que es latinoamericana, es una de las expertas en ATM, amiga y con la cual siempre trabajamos. Y otro libro maravilloso, a ver. Aquí está, de Annika Eisberg, así se llama. Este es su libro, es el libro que me regaló, con dedicatoria y todo eso. Se llama Disfunción de la articulación temporomandibular, una guía práctica para el profesional. Annika Eisberg, ella es sueca, es una alta, una mujer de este tamaño, maciza. Yo a su lado soy una pulga, así que una pulga en todo sentido, además en conocimiento, soy una pulga. ¿Ya? Ella sí es grande. Me gustaría que estos libros los tomen del internet, están en internet colgados ya.
Solo que las últimas ediciones han mejorado muchas cosas. Esto es del año 86, creo que este libro que lo tengo en blanco y negro, ya ha salido en versión colores y también ha salido publicado por los brasileños, ¿no? En portugués, que es mucho más accesible que en el inglés, ¿no? Están en el internet, muchachos, pueden ingresar a estos libros. Todo lo que sea Adalza Hernández y este libro maravilloso que se los recomiendo, de Anika Iceberg. ¿Listo? ¿Estamos? Bien, queridos amigos, agradecido por su presencia. Nos vemos la próxima. ¿Ya? Hasta luego, doctor. Igualmente. Pues chicos, nos vemos. Buenas, hola, doctor. ¿Cómo vas? Sí. Sí. Nos vemos. Chao.